Hola, muy buenos días. En el video que estamos viendo vamos a ver el tema de maduración pulmonar fetal. ¿Sí? Para iniciar, una pequeña introducción, lo que es el desarrollo pulmonar fetal. Presenta tres etapas, ¿sí? Una etapa pseudoglandular que va de la semana 8 a la semana 16, donde se da la división progresiva de los bronquios terminales. Después tenemos una etapa canalicular de la semana 17 a la semana 27, donde nosotros vemos la aparición de los canales vasculares, paso del pulmón de un estado previable a un estado viable, y aparece la síntesis del surfactante. Y luego tenemos una etapa sacular que va de la semana 27 a término, donde se da la aparición de los tabiques de los sáculos terminales. Luego nosotros es importante ver un poquito el tema del surfactante pulmonar, ¿sí? Que cumple una función de disminuir la tensión superficial de la interfase, y su presencia es un prerequisito para la adaptación del feto a el medio extrauterino, ¿sí? Está compuesto por diferentes sustancias, ¿sí? Fosfolípidos en un 80-90%, entre los que encontramos la fosfatidilcolina, el fosfatidilglicerol y también otros fosfolípidos en menor cuantía. Después tenemos proteínas en un 10% que van de que incluyen la SPA y la SPB. La SPB es mucho más importante, sí, es fundamental para la formación de la monocapa lipídica, ¿sí? Y luego tenemos lípidos que son de tipo neutro. Luego tenemos que ver lo que es la inducción pulmonar fetal, ¿sí? Existen diferentes estudios que se realizaron con el uso de corticoides, especialmente betametasona y dexametasona, y otros estudios que se realizaron combinando los glucocorticoides y la TRH. Entre los efectos que producen los glucocorticoides tenemos efectos que aumentan, donde aumentan la producción de secreción de surfactante, el aumento del volumen pulmonar, el aumento de la citodiferenciación, la condensación del mesénquima, el clearance del líquido pulmonar, la actividad enzimática de antioxidantes, y después también disminuyen lo que es el pasaje proteico a los alveolos. Siguiendo con esto, tenemos que tener en cuenta de que los estudios demostraron que la inducción con glucocorticoides genera la reducción de la incidencia de membrana hialina en un 50%, siendo más fuerte el efecto cuando se realiza esta inducción previamente a las 31 semanas de gestación. También reduce la mortalidad neonatal en un 50%, esta estando asociada al síndrome de estrés respiratorio, a la hemorragia intraventricular, la enterocolitis necrotizante, el ductus arteriovenoso persistente, la displasia broncopulmonar y la muerte neonatal. El uso de corticoides antenatal no ha demostrado que puedan aumentar el índice de infecciones tanto maternas, fetales o neonatales. Y el seguimiento exhaustivo en los tratamientos con glucocorticoides no ha demostrado efecto adverso alguno en el crecimiento intrauterino postnatal, siempre que sea este tratamiento en una sola dosis, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Dentro de las indicaciones de la inducción con glucocorticoides tenemos dos grandes grupos: las embarazadas que están entre los 24 y las 34 semanas, que son todas aquellas que presenten amenaza de parto pretérmino, o en aquellas donde hay indicación de anticipar el nacimiento por causas que sean tanto maternas como fetales. También tenemos otro grupo que son las embarazadas de mayor de 34 semanas de gestación, ante el resultado de un análisis con líquido amniótico por amniocentesis que informa una inmadurez pulmonar. Dentro de lo que son las dosis y la vía de administración de los glucocorticoides tenemos que separar la betametasona de la dexametasona. La betametasona se da una ampolla de 12 miligramos intramuscular cada 24 horas, ¿sí? Donde en el total vamos a tener dos dosis, en total 24 miligramos. Mientras que la dexametasona tenemos una ampolla de 6 miligramos intramuscular cada 12 horas, con lo cual se da en un total de 4 dosis, también teniendo un total de 24 miligramos. No se encuentra actualmente con estudios controlados, randomizados, que comparen la eficacia y la seguridad de ambas drogas, ¿sí? No solo en cuanto a sus efectos neonatales, sino también a largo plazo, por lo que actualmente ambos regímenes están totalmente aceptados. Siguiendo a la inducción con glucocorticoides, tenemos que tener en cuenta que el intervalo óptimo entre los tratamientos y el parto es de más de 24 horas y menos de 7 días desde el comienzo de la primera dosis.
¿sí? El beneficio inicial de la terapia corticoide se daría primero dentro de las 8 horas, ¿sí? Administradas, o mejor dicho, a partir de las 8 horas de administrar la primera dosis, y el máximo beneficio se encontraría después de las 48 horas de dada la primera dosis. Se recomienda iniciar el esquema con glucocorticoides aún si el nacimiento prematuro ocurriese previo a la completación del curso, ¿sí? Donde se brinda los glucocorticoides, porque se vio que puede tener cierto beneficio en la función pulmonar del neonato. Y no se han demostrado beneficios neonatales al acortar los intervalos entre las dosis, lo que se conoce como curso rápido. Dentro de las contraindicaciones que tenemos para la inducción con glucocorticoides, las absolutas es la enfermedad, la tuberculosis activa, ¿sí? En la embarazada, y la descompensación diabética. Lo que refiere a las precauciones, ¿sí? Tenemos que tener cuidado con las pacientes que presentan una úlcera gastrodenal activa y diabetes gestacional o pregestacional. Existe lo que se llama dosis repetidas o múltiples de corticoides, donde se realizaron estudios que hallaron que dar dosis semanales de corticoides antenatales no reducen la morbilidad neonatal comparado con una sola dosis, ¿sí? Es decir, el tratamiento que veíamos antes con dexametasona y betametasona repetido en diferentes semanas no genera un cambio significativo de la mortalidad, de la morbilidad, perdón. Se realizó una revisión, la revisión sistemática Cochrane del 2011, donde se sugiere que este tipo de dosis repetidas reducen en un 40% la ocurrencia y la severidad del síndrome de distrés respiratorio, pero que se asocia con una reducción del peso al nacer y con un aumento del riesgo de pequeño para la edad gestacional del 63%. Luego se realizó un ensayo clínico, el MAX, uno de los más importantes que se han realizado en los últimos tiempos, donde se concluyó que la rama donde se realizaron las dosis repetidas con corticoides, los niños presentaron menor peso al nacer, menor talla y una circunferencia cefálica más pequeña. Por lo tanto, no se recomienda los regímenes donde se dan dosis repetidas semanales de corticoides. Esto es un nivel de evidencia de tipo IA y una recomendación de tipo A. Después tenemos lo que se conoce como las dosis de rescate de corticoides, que es básicamente la repetición de las dosis de corticoides, ¿sí? No como antes donde se dan semanalmente, sino que se realizan en ciertas situaciones particulares. Esto se evalúa más que nada donde en los embarazos que se prolongan más allá de una semana desde la aplicación de la primera dosis de corticoides y que presentan nuevamente un riesgo de nacimiento prematuro. Esto se realiza especialmente cuando se ha recibido la primera dosis antes de la semana 30 de gestación. Y para agregar, la Universidad de Barcelona, quien trata únicamente con betametasona, refiere que el número máximo de dosis a administrar no debe superar las 6 dosis y que si han transcurrido menos de 14 días de la primera dosis se dará una sola dosis, ¿sí? No el curso completo, y en el caso de que hayan transcurrido más de 14 días se realizaría nuevamente el curso completo de corticoides. Luego tenemos, como hablábamos antes, la terapia hormonal combinada, donde tenemos corticoides y la TRH, que se realizó una serie de estudios en cultivos celulares y en vivo que han demostrado una acción sinérgica entre los corticoides y la T3 en relación con lo que se refiere a la síntesis de fosfolípidos del surfactante y también sobre la distensibilidad pulmonar. La TRH es un tripéptido que cruza fácilmente la placenta, aumentando los niveles fetales de T3, T4 y prolactina. Normalmente se hicieron estudios también con T3 y T4, pero se vieron que estas hormonas no traspasan la placenta, con lo cual simplemente se puede utilizar el TRH para aumentar estas hormonas, como decíamos recién, ¿sí? La T3 afecta la síntesis del componente fosfolipídico, pero no así de las proteínas asociadas al surfactante. La evidencia clínica que tenemos disponible hasta el momento con el uso combinado de corticoides y TRH, la verdad que no es muy prometedora. En los estudios realizados se utilizaron diferentes esquemas terapéuticos, uno de 200 microgramos de TRH intravenoso en 4 dosis repetidas cada 12 horas y otro de 400 microgramos de TRH intravenosa en 4 dosis repetidas cada 8 horas.
En un metaanálisis realizado por Crowder y Alfirevic, no se mostró evidencia de que el uso antenatal de corticoides combinados con TRH tuviese una mayor efectividad que los corticoides utilizándolos solos. Un estudio clínico controlado utilizando TRH y corticoides de manera antenatal que se efectuó en Chile tuvo resultados similares a los de Crowder y Alfirevic. Por lo tanto, el uso clínico rutinario de TRH no puede ser recomendable, sino que debe ser seguir en investigación hasta que se tengan mayores pruebas para su utilización rutinaria. Bueno, y aquí tenemos la bibliografía utilizada para la realización de este video. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día.